Primera de Pedro, capítulo 5. En esta mañana nosotros llegamos ya a la parte final de esta serie basada en esta carta universal del autor humano, apóstol Pedro. Vamos a leer desde el verso 5 hasta finalizar la carta. Primera de Pedro 5, 5 al 14. El tema del mensaje en esta mañana: actitudes indispensables de una mentalidad cristiana. Actitudes indispensables de una mentalidad cristiana. Primera de Pedro capítulo 5, versos 5 al 14. Nos dice así la palabra del Señor. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga su palabra. Mis hermanos, el espíritu de esta época, aquí en esta sociedad occidental, es un espíritu de anti-intelectualismo. El pensamiento de la nueva era ha influido en muchas maneras en la religión, en la filosofía. También está el espíritu del hinduismo, que también ha influido esta filosofía de la nueva era, que cree todo y nada al mismo tiempo. El énfasis está principalmente en experiencias místicas en lugar de contenido racional. Y esto ha venido a manifestarse con mayor fuerza en las últimas décadas, principalmente a finales del siglo XIX. La Iglesia Católica Romana, pues, siempre ha estado muy involucrada en todo este tipo de misticismo, con rituales y ceremonias que suplantan la adoración bíblica y verdadera de lo que es la adoración y la predicación del Evangelio, porque van de la mano. Entonces, añadiéndole a todo esto, también tenemos el posmodernismo, que es una corriente filosófica que dice que no hay verdad absoluta y que cada persona puede desarrollar su propio concepto, su propio punto de vista basado en la intuición y en la experiencia. Todo esto es lo que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo, y los medios electrónicos, la radio, la televisión, el internet, pues esto es constantemente de lo que nos bombea, nos bombardea, nos tira. Y esos sistemas reducen a Dios a ser sencillamente un ser aislado
un ser que solamente es conocible por medio de experiencia, una sensación mística, ¿verdad? Y esto también se manifiesta lamentablemente dentro del movimiento evangélico, donde a Dios se le ve como algo que se experimenta con las emociones solamente, como no sé si ustedes veían ahorita o escuchaban ahorita un coro cantando, mueve solamente las emociones, pero nada de contenido bíblico, nada de contenido en lo que Dios ya ha dado como su revelación última, que es la palabra de Dios. Por esa razón a la Biblia solamente se le ve como la única revelación, solamente se le ve como no se le ve como la única revelación inspirada por Dios, sino sencillamente como una escritura que tiene muchas verdades, muchos principios, pero que no necesariamente hay que seguir. No hay que seguirlo si usted considera que eso está mal para usted. Entonces, todo eso es lo que nosotros vemos a diario en nuestro entorno, en todas las áreas del quehacer humano. Y todo eso ha llevado precisamente a que el pueblo de Dios pues carezca en muchas ocasiones de un sólido conocimiento de la palabra de Dios. En una ocasión el salmista David escribió, y entendemos que cuando David escribió estaba hablando de parte del Señor, lo siguiente: en el Salmo 32 verso 8 al 9, oiga lo que la palabra de Dios nos dice en labios de este salmista. El Salmo 32 verso 8 al 9 dice: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluye brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. También en Jeremías, Dios reprendió a su pueblo por esa terrible falta de comprensión espiritual. Eso quedó ahí registrado en Jeremías capítulo 4, verso 22. Oiga lo que el Señor habla, la queja, si se pudiera decir así, que tiene el Señor para con su pueblo. Jeremías capítulo 4, verso 22. Porque mi pueblo es necio, no me conoce, hijos torpes son, no son inteligentes, astutos son para hacer el mal, pero no saben hacer el bien. No, Dios siempre se ha preocupado en que nosotros como creyentes usemos la mente para escudriñar las escrituras, con el fin de que nosotros podamos conocerle a Él, para que nosotros podamos llegar a conformarnos a la imagen de su Hijo. Pedro en su segunda carta, después de esta que estamos terminando el día de hoy, requirió de los creyentes que usaran sus mentes para entender la verdad de Dios y aplicarla en sus vidas. Eso nosotros lo podemos ver en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5, donde el apóstol Pedro dice precisamente de la siguiente forma: por esa razón, también obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad. Entonces, si nosotros como pueblo elegido que somos de parte de Dios, tenemos un enfoque descuidado, un enfoque superficial de la verdad de la Biblia, entonces nuestras mentes no pueden estar llenas precisamente con los pensamientos divinos que deben de conformar, que deben de controlar nuestras conductas. Entonces es crucial que nosotros como creyentes adoptemos continuamente esa verdad que nos dice el proverbista en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces, dicho todo esto, mis hermanos, que necesitamos llenarnos de la palabra. Todavía, a pesar de que nos llenemos de la palabra, existe el peligro de suponer que el pensamiento espiritual es tan solo procesar información a fin de comprender la doctrina de manera intelectual, y solamente nos quedamos ahí. Y esto no debe de ser lo único, es decir, no solamente yo debo de adquirir conocimiento, sino que ese conocimiento que yo adquiero debe de influir, debe de imbuir todo mi ser, todo lo que yo soy, todas mis actitudes, todas mis convicciones, todas mis motivaciones deben de llevarme entonces a poner en práctica eso que yo he aprendido. Si no pasa de ahí, si se queda solamente aquí en el intelecto, estoy igual que aquel que se deja llevar por las emociones.
he fracasado también. Pues ahí es que está el desafío. Entonces, en este pasaje final del apóstol Pedro, de esta carta primera de Pedro, nosotros vemos ciertas actitudes que son necesarias que nosotros como cristianos tenemos que producir para poder desarrollar una mente espiritual. Es una serie de actitudes que debemos de manifestar en nuestro diario vivir. Son muchas, pero vamos a ver si el tiempo nos alcanza para decírselas todas rápidamente. Ciertas actitudes que debemos de manifestar en nuestra vida cristiana. ¿Cuáles son? Primera, sujeción. Primera actitud, sujeción. Y eso nosotros lo vemos en el verso 5, la primera parte, donde el apóstol Pedro dice: asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Ahí quedamos. Ahí quedamos. ¿Ah? Aquí Pedro sigue haciendo esa transición que le he mencionado en varias ocasiones que él usa, ¿verdad? Esta carta se compone de muchas transiciones. Entonces aquí él también utiliza este término a sí mismo para hacer ese cambio de enfoque de lo que ha estado hablando anteriormente a un nuevo enfoque, ligando ambas cosas, ¿verdad? Porque la idea es llevar al lector a que vaya entendiendo paso por paso lo que él ha querido revelar. Entonces, ahora él se vuelve a la congregación. En el pasaje del domingo pasado que estuvimos viendo, él estaba hablando acerca de los pastores, ¿verdad? Los ancianos. Ahora él se dirige a la congregación. Él se está dirigiendo a ese grupo de personas que son llamadas a ser pastoreadas, a ese rebaño que es llamado a ser pastoreado por los ancianos de la iglesia. Entonces, esa actitud fundamental que nosotros como cristianos debemos de manifestar es sujeción. Es sujeción. ¿Ah? Y eso no se requiere menos de quienes están bajo el liderazgo de ese cargo que está instituido divinamente por el Señor, que es el pastorado. Nadie está exento, ¿verdad?, de dar ese paso y estar sujeto a, como dice aquí en esta versión, a sus mayores, ¿verdad? Y a pesar de que se está dirigiendo específicamente a los jóvenes, pero aquí debemos de entender de que Pedro lo está dirigiendo a toda la congregación, pero que los jóvenes tienen la tendencia a ser más desobedientes. Es eso lo único que está diciendo. Pero es a todos ese mensaje: sujétense a los mayores. ¿Quiénes son los mayores? Los mayores de edad, no necesariamente, porque acuérdense que Pedro está conectando con lo que había hablado anteriormente. ¿Y de qué había hablado? De los ancianos, de los líderes, entonces, de la iglesia. Entonces aquí lo que Pedro está diciendo: sujétense, ustedes jóvenes también, sujétense a los ancianos, sujétense a los pastores. Es decir, el apóstol nos está diciendo a nosotros, en otras palabras, que nosotros debemos de dejar de lado todo lo que es el orgullo, todo tipo de promoción personal, y colocarnos de manera voluntaria y respetuosa bajo el liderazgo de los pastores. Le he dicho a ustedes que yo como pastor no puedo estar solo, no es posible, no importa el tamaño de una iglesia, que ese pastor diga: somos una iglesia independiente. No es bíblico. Todos necesitamos estar bajo sujeción de alguien. No decirme: yo me sujeto a Dios. No, está claro, yo me sujeto a Dios cuando yo me sujeto a quienes me supervisan. Amén. Eso es lo importante que nosotros debemos de entender. Yo no puedo decir que soy cristiano, que soy nacido de nuevo, si yo no estoy bajo sujeción, bajo la supervisión de alguien. Yo no puedo aspirar a ser líder de un grupo de personas, un líder religioso, si yo primeramente no he aprendido a estar bajo sujeción de otra persona. Amén. Eso es lo que estas palabras nos está diciendo a nosotros. Ese es nuestro deber. Nosotros debemos de estar bajo sujeción, debemos de aceptar, ¿verdad?, aunque no nos guste, la corrección cuando nos estamos desviando de los principios que Dios ha mandado en su palabra. Ya sabes, las personas siempre tratan de buscar una excusa. Yo veía ayer en las redes sociales cómo aparece un famoso meme de Martín Lutero clavando las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Gutenberg, de la capilla de Gutenberg, y hay alguna gente que le dicen: Martín Lutero, pero tú no puedes juzgar, tú no conoces el corazón del Papa para tú juzgarlo. Y eso me recordaba a mí la misma actitud que muchas veces
algunos cristianos manifiestan cuando sus ídolos son atacados. Hermanos, nosotros como creyentes somos llamados a aceptar la corrección, y si estamos en el error, corregirnos, buscar la ayuda divina, claro está, pero siempre la ayuda de otras personas para que podamos ser corregidos. Eso es lo que nos dice el Señor en Hebreos 13:17. Hebreos 13:17 dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Y permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Amén. Tremendo, mis hermanos, tremendo. Entonces eso es lo primero, sujeción. Segundo, humildad. Eso es lo que nos dice ese verso 5 ahí al finalizar. Y el verso 6. Oiga cómo dice: y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios, como dice, ¿qué es lo que Dios hace? ¿Cómo dice su Biblia? Resiste a los soberbios, pero ¿qué hace? Pero da gracia a los humildes. Y el verso 6 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte a su debido tiempo. Entonces, inseparablemente ligada a una actitud subyacente y sumisa está una mente entregada a la humildad. ¿Por qué? Porque la persona que es humilde es aquella precisamente que se va a someter, ¿verdad? Una persona que es altanera, orgullosa, vanagloriosa, le va a costar trabajo someterse a la autoridad instituida. Y el apóstol Pablo dice: revístanse, es decir, él está diciendo, este es el término en griego, lo que significa átense algo encima, es como un delantal que se pone alguien cuando va a trabajar, ¿verdad? El que se pone el carnicero cuando va a la carnicería, el que se pone el gorro que se pone José Miguel cuando va a trabajar, ¿verdad? Los lentes que se pone, es decir, revístanse, esa es la idea. Es que nosotros como cristianos somos llamados a cubrirnos de humildad. Es decir, no es algo como que nace por obra y gracia. Es algo que nosotros debemos de conscientemente revestirnos de eso. Revestirnos de eso. Y esa es la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios nos da a nosotros la capacidad. Quizás el que no conoce al Señor no puede revestirse de humildad. Es casi imposible. Por no decir que es imposible. Pero nosotros sí tenemos la gracia. Y Pedro dice que si nosotros lo hacemos así, Dios va a dar gracia a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. En cambio, los soberbios es resistido. El orgullo pone a alguien en contra de Dios y viceversa. ¿No? Eso es lo que hace el orgullo. Nadie puede decir yo tengo a Dios y ser una persona orgullosa. Lo dirá y lo dice de la boca afuera, pero realmente el Señor sabe que no es de él. Y los demás también lo saben. El único que está engañado es él mismo. Es él mismo. Entonces, cuando dice humíllense bajo la poderosa mano de Dios, eso nos está hablando a nosotros de ese poder soberano de Dios en acción en y a través de los ancianos de la iglesia. Así como la experiencia de vida de su pueblo, ya sea para liberación, para prueba o castigo, el poder de Dios siempre está cumpliendo sus propósitos. Entonces vamos a humillarnos delante de Él en cualquier tiempo, pero especialmente en los tiempos de persecución, en los tiempos de sufrimiento, en los tiempos de prueba, como lo estaba viviendo estas congregaciones a las cuales el apóstol Pedro dirigió estas cartas. En medio de esa prueba tenemos que humillarnos delante de Dios para que, de esa poderosa mano de Dios, para que así Él, como dice este verso, Él, ¿qué va a hacer si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios? ¿Qué va a hacer? ¿Ah? Lo dice ahí, humíllese bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte a su debido tiempo. Entonces nosotros tenemos esa ventaja, si nos humillamos delante del Señor, que Él nos va a exaltar, nos va, en otras palabras, a librar de las pruebas, nos va a librar de las tribulaciones, nos va a librar de los sufrimientos en el tiempo que Dios sabiamente determina librarnos. Amén. Esa es la idea. Cuando nos volvemos orgullosos, cuando nosotros
somos rebeldes, cuando nosotros peleamos contra los propósitos del Señor, cuando nosotros juzgamos la providencia de Dios como algo cruel, como algo injusto, entonces en ese momento nos estamos perdiendo la gracia, esa gracia que Dios nos va a dar si nos hubiésemos humillado. Amén. Estamos perdiendo eso. Entonces eso es lo segundo, humildad, ¿verdad? Lo tercero es confianza. Confianza. Esa es la tercera actitud que debe manifestar una mentalidad cristiana. Verso 7, ¿cómo nos dice? Echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Hermanos, cuando nosotros como creyentes soportamos con humildad y sumisión, nosotros encontramos entonces fortaleza en medio de las pruebas, por medio de esa plena confianza en ese propósito perfecto de Dios. Hermanos, sin duda esta fue vamos a decir, la fuente que Pedro utilizó, la del Salmo 55, 22, donde el salmista dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Mis hermanos, esa es la confianza que nosotros tenemos en toda lucha, en toda prueba. Si nos desesperamos, ¿verdad? Si nos desesperamos, salimos perdiendo. No ganamos nada. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, Él va a tener cuidado sobre nosotros. Podemos confiar en el amor, la fidelidad, el poder, la sabiduría de Dios. Es posible si nosotros descansamos en Él. Número 4, otra actitud cristiana que debemos de tener es dominio propio. Verso 8, la primera parte, la primera coma, donde aparece la primera coma, hasta ahí. Dice así: sean de espíritu sobrio. Hermanos, en un nivel físico, sobrio se refiere, claro está, a no estar borracho. Eso lo entendemos. Pero en este contexto nos está hablando, como también podemos verlo en otros usos del Nuevo Testamento, nos está hablando más de una manera metafórica. No es tanto el no tomar alcohol, no es eso lo que Pedro está queriendo decir, sino que incluye ordenar, equilibrar asuntos importantes de la vida, y eso requiere disciplina de la mente, disciplina del cuerpo, y eso nos lleva a evitar entonces las atracciones embriagadoras del mundo. Es en ese sentido. Hay situaciones, hay costumbres, hay cosas que nos pueden conducir a un tipo de embriaguez, y no necesariamente es el alcohol. Amén. ¿Cómo qué cosa? Por ejemplo, el celular. El estar constantemente ahí es un tipo de embriaguez. A esa persona, el apóstol Pedro está diciendo: sean de espíritu sobrio. No es que no lo usen, pero cuídense el tiempo que lo usan. La televisión, estos medios electrónicos. Pero vamos a decir, en los casos menos graves, pudiera ser hasta el trabajo, hasta los estudios, enfocarse solamente en eso y olvidarse de otras cosas que son más importantes. Entonces a esas personas el apóstol Pedro comienza a decirle: sean de espíritu sobrio. ¿Por qué? Bueno, entonces ahí entra los números 5, la quinta actitud que debemos de manifestar. ¿Cuál es? Vigilancia. Vigilancia. ¿Qué es lo que nos dice el verso 8 ya hasta finalizar? Dice: estén alerta. Ahora, ¿por qué hay que estar alerta? El verso 8 nos dice: su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, la razón por la que los cristianos debemos de cultivar esas actitudes que le he mencionado hasta ahora, sumisión, humildad, confianza y dominio propio, es porque nosotros enfrentamos una oposición feroz, una oposición espiritual feroz, implacable de parte de Satanás y de sus demonios.
Entonces nosotros como creyentes no debemos de ser indiferentes a esa realidad, ni tampoco debemos de ser complacientes con el pecado. Mucho menos debemos de volvernos víctimas del pecado, del enemigo. Entonces, en lugar de eso, esas realidades de esa guerra espiritual que se está librando en los aires, como dice Pablo en Efesios, que se está librando en los aires, que nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Entonces, para nosotros poder enfrentar esas luchas espirituales, nosotros tenemos que ser vigilantes. Tenemos que ser vigilantes. No podemos descuidarnos, mis hermanos. Estén alerta, es una orden imperativa. Estén alerta. Eso significa permanecer despierto. Muchas veces esas huestes espirituales que atacan a los cristianos no lo atacan de manera frontal. Las batallas no vienen de manera frontal a que libra el cristiano, no vienen de manera frontal, sino que muchas veces viene de manera sutil. Eso requiere a que estas personas que aman a Cristo se mantengan en vigilancia. Eso fue lo que el Señor advirtió a sus discípulos cuando estaba él allá orando en el monte y él lo dejó aquí abajo y se durmieron. Dice, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mis hermanos, y no hay una separación entre la carne y el espíritu mientras usted esté en esta tierra. Entonces esa carne siempre lo va a tratar de subyugar, va a tratar de arrastrarlo a ese descuido. Ese Satanás controla el reino demoníaco y administra el sistema de este mundo caído. Por esa razón, esa lucha, esa batalla la libramos en el día a día. No es una batalla que yo voy a librar o voy a hacer planes para librarla el viernes porque mañana tengo cosas que hacer, no quiero que me vaya mal. No, es una batalla día a día. Ese adversario anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Intenta devorar a los creyentes, porque ya los que están allá, los que no le conocen son de él, son su propiedad. Es a usted, si usted es cristiano, a quien él desea devorar. Y esto se da muchas veces, Dios lo permite, como en el caso de Job, esa experiencia penosa de ese patriarca llamado Job, pero también podemos ver esa plena seguridad de que así como Job salió triunfante de esa prueba, también el cristiano verdadero va a salir triunfante. El Señor también usó una situación, un incidente en la vida del autor de esta epístola, el autor humano, el apóstol Pedro, un incidente en el cual Pedro negó a su maestro y usó este incidente para fortalecer y darle mayor habilidad para instruir a otros al apóstol Pedro. Eso es lo que nosotros tenemos, mis hermanos. Todo creyente es susceptible de los ataques de Satanás. No hay ninguno que está exento mientras estemos en esta tierra. Satanás trata también de destruir la unidad de la iglesia, de hacer ineficaz su poder, el poder espiritual de nosotros como iglesia, de confundir nuestro propósito, el propósito que nosotros tenemos como iglesia. También trata de hacerlo. Entonces, para poder hacer frente a esos ataques del enemigo, esa protección que nosotros podemos recibir comienza dando ese primer paso de ser de espíritu sobrio y estar alertas. Ahí es que comienza. El mayor descuido le va a llevar a ceder a la prueba, a ceder a la tentación. Bueno, que usted entienda que ya Satanás ha sido derrotado. Satanás fue derrotado cuando Cristo murió y resucitó. Ahí Satanás fue derrotado. Y por medio de la fe también, por medio de la oración, también puede ser derrotado en nuestras vidas. Es por la palabra de Dios creída y obedecida que nosotros como cristianos podemos vencer a Satanás. Como nos dice el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan 2, 12 al 13, primera de Juan 4, 4 al 6, nos habla acerca de eso. Entonces nosotros como creyentes
vamos a salir victoriosos si estamos alerta a cualquier influencia satánica que se manifieste en nuestro entorno, en nuestras relaciones, y si evaluamos esas potenciales tentaciones y huimos de ellas. Podemos hacerlo. Número 6, otra actitud cristiana que debemos de tener es fortaleza. Verso 9. Resistan lo firme en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en todos sus hermanos, se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Aquí nosotros podemos ver esa exhortación como cristianos a tener una mente que sea resuelta con la cual podamos resistir firmes en la fe a Satanás. Una mente resuelta. Es una disposición del corazón. Tiene que haber esa disposición suya. Se no puede ceder. Resístanlo. Resístanlo. Eso significa tomar posición en contra. Estar firmes es hacer esa posición algo sólido. Y eso solamente se logra al estar fijos en la fe. Esa es la revelación bíblica que se halla en todo el cuerpo de la verdad de la palabra del Señor, y que nos cuida de caer en el error. Es firmeza, es disposición. Aquel que no está en eso, pues usted sabe que va a fracasar rápidamente, o paulatinamente, o al momento va a fracasar. Hay que estar dispuesto, hay que sacar tiempo. La única manera segura de resistir a Satanás es mediante la fe, esa fiel obediencia a la verdad bíblica. Pero con esa sección diciendo, bueno, que esas mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo mejor en sus hermanos en todo el mundo. Es decir, esto es una constante, no es algo que, yo soy la persona más probada en el mundo. Mentira, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es hacerse la víctima. Llamado a resistirlo firme en la fe. El Señor le ha dado la herramienta. Lo que pasa es que no hacemos uso de esas herramientas. No hacemos uso de los medios de gracia. Por eso fracasamos en el intento, mis hermanos. Necesitamos esa disposición. Necesitamos ese ánimo pronto para buscar al Señor, para estar en comunión, para pedir dirección al Señor, para pedir también consejería de parte de Dios. Amén. Número 7, otra actitud cristiana que usted debe de tener es esperanza. Verso 10. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Entonces, esa esperanza proporciona a los creyentes, a todos los creyentes, un ambiente de confianza en que después de la tribulación, después de la dificultad de esta vida, nosotros podemos contar con que Dios nos va a glorificar en el cielo. Esa es la esperanza del creyente. Durante esta vida nosotros podemos contar con esa obra continua del Espíritu Santo santificándonos, guardándonos a todo momento a través del sufrimiento. Pero hay la promesa bella y la promesa preciosa que después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, entonces el Señor nos va a recompensar, si se puede decir así, dice hermano. Esa es la esperanza. Bueno, como creyentes no debemos de sufrir no debemos de temer al sufrimiento, pues debemos de saber que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, por esa razón nosotros debemos glorificar, exaltar a ese Dios de toda gracia, como nos dice ese verso. Esa gracia que nos es provista en el presente para que nosotros podamos ser fortalecidos, para que ese carácter sea cada día más acorde a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nosotros tenemos ese llamado a perseverar,
ese llamado que nos va a llevar a esa gloria eterna en Cristo, como vemos ahí en ese mismo verso 10. Esa gloria que va a ser semejante a esa gloria que tiene Jesucristo. Dios mismo personalmente, mientras nosotros estemos aún en esta tierra, sufriendo los padecimientos de Cristo, vamos a ser moldeados a la imagen de Cristo. Por esa razón podemos estar confiados, por esa razón podemos estar seguros, porque esto nos lleva a madurar. Las pruebas, las luchas, las batallas, las tentaciones nos llevan a madurar al verdadero creyente. El que no es creyente, pues lamentablemente termina yéndose, termina cediendo a la tentación. Pero aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha venido en arrepentimiento y fe delante del Señor, nos dice la palabra que luego de que hayan sufrido por un poco de tiempo, ese Dios glorioso, ese Dios manifestado en gran amor para con nosotros, Él mismo nos va a perfeccionar. ¿Qué quiere decir eso? Que nos va a llevar a la plenitud de vida, nos va a afirmar, eso es decir, que nos va a conformar a la imagen de Cristo, nos fortalecerá, es decir, nos va a robustecer, porque las pruebas fortalecen, robustecen el carácter del cristiano. Y por último, nos va a establecer, es decir, nos va a poner como fundamento. Y todos esos términos que nosotros vemos ahí, que prácticamente significan lo mismo, hablan acerca de fuerza, de inamovilidad, que Dios quiere para todos los creyentes, claro está, pero que Él nos lo va a dar. Él lo pide de usted, pero Él nos lo va a dar mientras enfrentamos todo tipo de batalla espiritual. Amén. Y cuando somos fortalecidos, cuando somos establecidos, cuando somos perfeccionados, entonces, ¿qué nos resta a nosotros? Sino sencillamente darle una gloria, una alabanza a nuestro Dios y Salvador. Y es precisamente la octava actitud que debemos de manifestar como cristianos. La octava actitud que debemos de manifestar en nuestra mente cristiana. ¿Cuál es? Adoración. Adoración. Y por esa razón Pedro, da la impresión como que Pedro termina aquí en el verso 11. Cuando él dice, a Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Acabamos. Da la impresión de que acaba, ¿verdad? No sé si usted lo ha leído así. Y todavía él sigue dando algunas instrucciones 3 versos más adelante. ¿Por qué? Porque cuando, en un momento dado, cuando nosotros podemos contemplar toda la gracia que nosotros hemos recibido de Dios, así como Pedro pudo verlo contemplado en ese momento en que él estaba recibiendo estas instrucciones y estaba escribiendo esto, lo único que nos queda a nosotros es dar una gloria, una alabanza a nuestro Dios. Es algo que nace de nuestros espíritus cuando vemos estas verdades aplicadas a nuestros corazones, a ese Dios que tiene dominio sobre todas las cosas por los siglos de los siglos, como dice acá el apóstol Pedro. Entonces, esa es la respuesta que da el creyente en gratitud a Dios. Nuestras vidas deben de estar constantemente llenas con una actitud de alabanza, con una actitud de adoración hacia Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él tiene el dominio, porque sabemos que Él tiene el control, porque sabemos que Él tiene todo poder, toda sabiduría, toda autoridad. Y por esa razón Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Amén. Número 9. Otra actitud que debemos de manifestar en nuestra vida cristiana es fidelidad. Fidelidad. Verso 12. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ellas. Esta sección acá ya son los saludos finales que ilustran varias actitudes más de una mentalidad cristiana, por lo menos 2 más. Esta, que es fidelidad, y la última que les mencionaré ahora. Aunque Pedro no manda específicamente que sus lectores la exhiban, es decir, ser fieles, son evidentes en sus referencias a otros creyentes, como hace referencia aquí a Silvano. ¿Quién es Silvano? Silvano es el nombre, vamos a decir, largo de Silas. ¿Quién viajó? ¿Quién es Silas? Silas fue un personaje que viajó con Pablo. Nosotros lo leemos de él en Hechos 15, Hechos 16.
y a veces aparece en varias de las cartas de Pablo, como segunda de Corintios 1, primera de Tesalonicenses 1, segunda de Tesalonicenses 1 también. Silas era profeta, según leemos en Hechos 15, 32 y 40. Era un ciudadano romano, según leemos en Hechos 16, 37. Silas o Silvano, que es el mismo, fue el amanuense del apóstol Pedro. El amanuense era aquella persona que escribía las cartas, es decir, Pedro se la dictaba y había una persona que escribía. Eso era muy común en aquel entonces. Pablo también utilizó algunos amanuenses, así se le llamaba, los que escribían la carta de parte del autor. Entonces, Silvano registró las palabras del apóstol, que más tarde llegaron a conocerse como esta epístola. De eso estuvimos hablando cuando dimos la introducción de esta carta, hace ya varias semanas atrás. Por ahí andan los mensajes. Y Pedro llama a este hombre, Silvano, Silas, fiel hermano. Un modelo de fidelidad en cuanto a la verdad y a la iglesia y a Pedro mismo, como él lo indica. Nuestro fiel hermano. ¿Por qué Pedro dice? ¿Por qué Pedro dice eso? Porque así lo considero, dice él. Así lo considero. Entonces, el apóstol Pablo está presentando a este hombre que fue el encargado de llevar esta verdad y dice, él es fiel, él ha estado fiel, él ha estado allí fiel, él ha estado defendiendo eso que creemos, eso que es escrito, él ha estado dispuesto a estar allí. Y esa es la actitud que nosotros también debemos de tener, mis hermanos. Se exige en estos tiempos donde no hay tanta fidelidad, donde no hay fidelidad en el mundo, se exige de nosotros que seamos fieles. Si somos fieles delante de Dios, también seremos fieles en nuestro entorno. Seremos fieles para nuestra iglesia. Seremos fieles para el avance de esta obra. Eso es muy importante, mis hermanos. Fidelidad. Tenemos que ser fieles en lo que hemos creído. Si yo digo que creo esto, entonces mi vida debe demostrarlo que así lo creo. Debería de proclamarlo, debería de motivar a otros a que conozcan esto. Si he recibido algún beneficio. Ahora, si usted no ha recibido ningún beneficio, entonces ya eso es algo entre usted y Dios. Amén. Y por último, la última actitud que debemos de demostrar, que debemos de tener en nuestra mente cristiana, la que nunca debe de faltar, es el amor. El amor. Dice el apóstol Pedro, verso 13, verso 14. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Paz sea a todos ustedes que están en Cristo. ¿Ah? Pablo terminó la epístola no mandando una actitud de amor, sino más bien ilustrándola personalmente. Su amor por los creyentes en Roma, desde donde él escribió, se ve en la designación que él utiliza para decir la que está en Babilonia. Esta es una referencia a la iglesia que estaba en Roma, donde Pedro directamente no quiere hacer mención de esa iglesia por temor a que esta carta, cuando fuera enviada a sus destinatarios, se perdiera en el camino, fuera descubierta y entonces fuera una ocasión para caer a esa iglesia que estaba allá en Roma. Entonces, ese es un término, es probable según algunos escritores, algunos comentaristas, el término Babilonia que hace referencia a un término en código, si se puede decir así, a Roma. Entonces él no quería que ese manuscrito que él estaba enviando por conducto de Silvano se perdiera y que fuera a parar a manos indeseables y esto trayera persecución sobre la iglesia en Roma. Por esa razón no hizo mención directamente a Roma. Entonces los creyentes en Roma demostraron verdadero amor y afecto al enviar sus saludos, ¿verdad? Démele mi saludo, como lo hizo Marcos, a quien también Pedro llamó aquí. ¿Cómo lo llama Marco a este muchacho? ¿Quién es Marco para Pedro? Mi hijo. Una indicación, ¿verdad? O una designación que indica que era el hijo espiritual del apóstol Pedro, como Timoteo lo fue del apóstol Pablo. Amén. No es que era hijo físico, sino hijo espiritual. Este es el Juan Marcos mencionado en Hechos 12:12, que era primo de Bernabé y quien
acompañó a Bernabé junto a Pablo en ese viaje que ellos dieron a Antioquía y Chipre, y más tarde los abandonó en Perge, probablemente porque se asustó. Marcos se asustó, tuvo temor, no quiso seguir por la persecución, probablemente, y eso hizo que Pablo en su segundo viaje misionero no quisiera llevarlo, y al no quererlo llevar, Bernabé cogió por un camino y Pablo cogió por el otro. Pero después, más adelante, nosotros vemos en 2 de Timoteo que Pablo dice, Marcos me es útil ahora. Es decir, hubo un tiempo de reconciliación, un tiempo que quizás Marcos llegó a cierta madurez y por esa razón Pablo le dice a Timoteo, Marcos me es útil. Ese Marcos que hace mención Pedro acá es también el autor del evangelio que lleva su nombre, el evangelio según San Marcos. Entonces, ahí está también involucrado este hijo espiritual del apóstol Pedro, ahí involucrado, que está mandando esos saludos. Por último, él dice, salúdense unos a otros. ¿Con qué deben de saludarse? ¿Cómo dice? Con un beso de amor fraternal, o como dice Tana, con ósculo santo. ¿Por qué Tana dice así? No, porque así que dice la Reina Valera del 60. Bésense salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal. Es decir, es un indicador del afecto que los creyentes deben tener unos por otros. Ese beso santo era una señal externa habitual de afecto entre los creyentes de la iglesia primitiva. Y si usted no me cree, váyase a Romanos 16:16, Primera de Corintios 16:20, Segunda de Corintios 13:12, Primera de Tesalonicenses 5:26, Lucas 7:45, Lucas 22:47 al 48, que ahí tenemos un ejemplo feo de ese beso de amor fraternal. Pero todos esos pasajes bíblicos siempre vemos que en esos saludos finales hay una exhortación a besarse en amor santo, ese beso de amor fraternal, ese ósculo santo, ¿verdad? Porque era una costumbre en aquel entonces. Nosotros no la practicamos, ni siquiera antes de la pandemia lo practicábamos. Pero en algunos países, ¿verdad? Todo tiene que ver con la cultura. Siempre se acostumbra entonces a saludar de beso, también dentro de la iglesia. Es decir, que debe de haber ese grado de interés, de saludar. De saludar. Cuando terminamos el culto, ni siquiera, usted no puede irse de su iglesia sin saludar a sus hermanos. Eso es una demostración de amor. Ah, no, que yo lo amo. Yo les digo que lo amo. Y ellos saben que me aman. Mentira, no es así. Hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Amén. Y todo comienza con un gesto tan sencillo, aquí en el contexto de esta carta, ¿verdad? Como un beso. Algo tan sencillo. Aquí sería quizás un choque de brazo, de puño, de codo. Pero por lo menos eso, mis hermanos. Y espero que hoy nadie se vaya sin saludar. Entonces, visto esto, mis hermanos, visto estas actitudes que debemos de manifestar, estas actitudes que debe de tener una mentalidad cristiana, nosotros somos llamados a practicarla en nuestro diario vivir. Tiene que haber un esfuerzo consciente de parte nuestra. En medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de los ataques, tenemos que manifestar esa sujeción a las autoridades que Dios ha constituido, a los ancianos de la iglesia. Debe de haber esa humildad, debe de haber esa confianza, debe de haber ese dominio propio para poder mantenernos firmes en todo ataque. Debemos de estar vigilantes, debemos de estar fortalecidos en el Señor, debemos de tener esperanza en que esto va a terminar en un momento dado aquí en la tierra. Debemos de adorar al Señor, reunirnos, congregarnos para adorar a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Ser fieles en lo que es el avance de esta obra y manifestar ese gran amor al preocuparnos, ¿verdad? Por cómo está el hermano, cómo está la salud del hermano, por qué no llegó, por qué no vino. Debe de ser así, mis hermanos. Que el Señor nos dé su gracia para que esas actitudes se perfeccionen cuando nosotros de manera regular, cuando nosotros de manera fiel nos pongamos. No es que no lo estamos haciendo, pero sigamos haciéndolo. Nos pongamos bajo la influencia de la predicación, bajo la influencia de la enseñanza, bajo la influencia del estudio de la verdad de Dios, para que permitamos que la obediencia, esa obediencia a la palabra de Dios nos cambie
cambie nuestros corazones y entonces así seamos conformados a la imagen de Cristo. Pero tiene que comenzar con una disposición del corazón, tiene que haber una disposición suya. Usted luego de haber recibido estas palabras, decir, ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer para yo manifestar esas actitudes cristianas? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a sujetar a mis pastores? ¿Cómo voy a ser una persona humilde? ¿Cómo voy a ser una persona de confianza? Confiando en las palabras del Señor. ¿Cómo voy a ser una persona de dominio propio? ¿Cómo voy a ser una persona vigilante? ¿Cómo voy a ser una persona que esté llena de fortaleza? Una persona llena de esperanza. Una persona llena de adoración. Una persona llena de fidelidad a Dios y a su palabra y a su iglesia. Y una persona llena de amor. ¿Cómo lo haré? Yo estoy seguro que el Espíritu Santo, a través de estos estudios, a través de estas enseñanzas, estará aplicando esas verdades en su corazón si usted se dispone. Estemos de pie, mis hermanos, oremos al Señor.